Buenos días a todos y a todas. En esta sesión de trabajo vamos a intentar transmitiros de forma muy básica y lo más sencilla posible una serie de conceptos básicos que creemos interesantes conocer y poder manejar como agentes que intervenimos en los procesos de violencia de género. El objetivo que tiene esta formación es ampliar el conocimiento de los agentes que intervenimos en los procesos de violencia en la zona del Condado de Huelva, además de favorecer la coordinación entre estos agentes. Es muy importante para poder dar una respuesta integral a la víctima este proceso de coordinación. Como ya hemos dicho, vamos a trabajar una serie de conceptos básicos que creemos fundamentales poder manejar. Esta necesidad surge de una formación que ya se desarrolló el año pasado por los municipios, también con todos los agentes que intervienen o distintos ámbitos que intervenimos en el ámbito de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, y ahí se puso de manifiesto que había conceptos que no teníamos claros, conceptos que nos llevaban a veces a debates y que suponían barreras para la identificación y la intervención de estos casos. Son 6 módulos nada más lo que vamos a tratar aquí, como yo os he dicho es una formación breve, pero que en un futuro podremos ir ampliando y también queremos desde la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva ofertarlo de forma telemática, siendo ya un curso de especialización por ámbito profesional, ¿vale? Pero hoy, bueno, empezamos esta primera iniciativa de forma general. Como ya he dicho, vamos a dar 6 módulos, un módulo en el que hablaremos de igualdad y género, otro módulo sobre violencia de género, el tercer módulo hablaremos o resaltaremos aquellos aspectos del marco normativo más importantes, el cuarto módulo hablaremos de los derechos y recursos para las víctimas de violencia de género. En el módulo 5 nos vamos a parar un poco en las actuaciones que se dan desde los distintos ámbitos profesionales que intervenimos, y en el módulo 6 hablaremos de forma muy breve también de la necesidad de los autocuidados para los profesionales que estamos trabajando con este tipo de problemática. En el módulo 1, que hemos denominado igualdad y género, vamos a ver conceptos muy básicos, pero que son conceptos que están o que crean el terreno para que se dé violencia de género. Para poder entender la violencia de género tenemos que trabajar estos conceptos. Mirad, la violencia de género se alimenta de la desigualdad social existente entre hombres y mujeres. El origen de esta desigualdad existente entre hombres y mujeres tiene su origen en una visión del mundo en la que las relaciones sociales se ven desde los valores masculinos. Es lo que llamamos androcentrismo. Este androcentrismo genera en nuestra sociedad una estructura organizativa que denominamos patriarcado. El patriarcado no es más que la cesión o la ejecución del poder por parte del hombre, ¿vale? Es decir, hay una valoración social de lo masculino por encima de lo demás. Hay un patriarcado que establece dentro de nuestras estructuras sociales el varón como el que tiene autoridad, el que tiene el derecho a ejercer la autoridad, y luego hay una serie de mecanismos o herramientas que perpetúan y mantienen a lo largo del tiempo estas desigualdades entre hombres y mujeres. Es lo que se llama el sexismo o mentalidad sexista, que no es otra cosa que mostrar actitudes discriminatorias por el género que tenga la persona, en cualquier ámbito de la vida. Además, a través del sexismo se ponen en marcha 2 herramientas fundamentales. Por un lado tenemos el sistema sexo-género, lo que llamamos sistema sexo-género, y por otro el proceso de socialización. ¿A qué llamamos sistema sexo-género? Pues llamamos sistema sexo-género a que cuando sabemos que la criatura que van a nacer es niño o niña, es decir, cuando conocemos el sexo, que son los aspectos biológicos naturales de ese ser, se le asigna inmediatamente una serie de características construidas socialmente, que es el género. Se hace en un itinerario de forma automática,
¿vale? Ese género va a determinar no solo las características que se espera de esa persona, sino los comportamientos, las actitudes, los hobbies, los gustos, los roles sociales. Todo esto es información que construimos, lo que es una construcción social del género, las personas la transmitimos en las generaciones de unas a otras a través del proceso de socialización diferenciado de género. Es decir, educamos a niños y niñas de forma diferente. Como veis aquí, el género, que es una construcción social histórica, ¿vale? Asigna una serie de roles a hombres y mujeres y estos roles están asumidos como algo real, como algo normalizado, ¿vale? Y es independiente a las características individuales que tenga realmente esa persona, indistintamente de que sea hombre o mujer. Estos comportamientos, estos roles también va a determinar qué comportamientos o qué expectativas sociales hay de nosotros o de nosotras, ¿no? Indistintamente de que seamos hombres o mujeres. Y aquella persona que no cumpla con estos roles, con estas características de género asignadas socialmente, pues transgreden la norma, y al transgredir la norma son personas que se sienten y que se suelen discriminar en cualquiera de los ámbitos sociales, ¿vale? Como hemos hablado de los roles sociales que son asignados a hombres y mujeres, ahora vamos a pararnos un poco a hablar de que estos roles que se consideran como naturales son roles realmente estereotipados y condicionados por esa visión del género, por esa visión de lo que es ser mujer, porque no se nace mujer, se crea o se aprende a ser mujer igual que hombre, ¿vale? En nuestra sociedad, es un constructo social. Si vemos estos roles y nos fijamos, normalmente las mujeres se asocian a los roles reproductivos, a los roles dentro del hogar, dentro de la familia, el mundo de los cuidados. Mientras que al hombre se le potencia el rol productivo, el rol de proveedor de materiales en la familia, el trabajador, el que está en el ámbito público, el que ejerce una profesión remunerada. En cuanto al trabajo, pues las mujeres siguen siendo las responsables del trabajo doméstico, del trabajo productivo, que no tiene aportación económica, que además se considera socialmente como un trabajo complementario, y al varón se le asocia con el trabajo productivo, con el que tiene un valor social y un aporte económico, que se considera principal, eje de funcionamiento, ¿no? En cuanto a las funciones, pues a las mujeres se nos sigue asociando con el equilibrio afectivo y emocional de la familia, como si fuéramos las responsables únicas de ese equilibrio familiar, y al varón se le asocia con la responsabilidad de aportar bienestar material, bienestar económico a la familia. Los tiempos también son diferentes en hombres y mujeres, mientras que las mujeres solemos hacer un uso del tiempo circular, es decir, que ejecutamos una doble o triple jornada. Normalmente son jornadas que estamos desarrollando fuera y dentro del hogar, y incluso cuando estamos desarrollando un trabajo fuera del hogar, es un trabajo que se considera subsidiario o complementario en el mundo de la familia, en el ámbito de la familia. Y luego, como hemos dicho anteriormente, pues desarrollamos todo lo que tiene que ver con los cuidados y con el trabajo doméstico, que es no remunerado, que es invisible y que no tiene recompensa social. El tiempo en los hombres, pues un uso que hacen del tiempo lineal y limitado. Normalmente está centrado en su jornada laboral, el que supone además este tiempo una remuneración económica, una visibilidad social y una recompensa social por esas funciones que desarrolla. Los espacios, los usos de los espacios también son distintos, un poco ya lo hemos dicho anteriormente. Seguimos relacionando a la mujer con el ámbito del hogar, con el ámbito de lo privado, que es invisible y apenas tiene poder social, mientras que al hombre lo seguimos asociando a los poderes públicos, al ámbito público, al poder social, a los ámbitos visibles.
¿Cómo aprendemos estos roles, estas características o las actitudes que esperan la sociedad de nosotras? Pues lo aprendemos a través de la socialización que hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? A través de los grupos de iguales, de la familia, de la escuela y del trabajo, de los medios de comunicación, ¿vale? Supongo que conoceréis muchos ejemplos de ellos. Yo voy a nombrar a modo de ejemplo uno de cada tipo, ¿vale? Para que lo tengamos así un poco más claro. Mira, el grupo de iguales influye en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de relacionarnos. Y ya nos va marcando las pautas de si eres mujer, cómo debes relacionarte, qué moda debes de seguir. Y si eres hombre, pues igual te va dictando qué se espera de ti en las relaciones, cómo debes relacionarte, cómo debes demostrarte, cuáles son los hobbies que debes de tener. En la familia es el primer agente socializador. Es el primer agente socializador en el que los chicos y las chicas nos identificamos con nuestra figura, ya sea nuestro padre, ya sea nuestra madre, nuestra figura paterna o materna. Hasta los 2 años y medio, niños y niñas se comportan iguales y apenas son capaces de establecer diferencias, esas diferencias de género. El género empieza a desarrollarse en los niños y en las niñas a partir de los 2 años y medio. De hecho, en las escuelas de infantil, cuando tú le dices a los niños y niñas que se pinten o que pinten un niño o una niña, te pintan el mismo monigote. Pero a partir de los 2 años y medio empezamos a ver en algunos de ellos y en algunas de ellas diferencias, como a las niñas se le pinta pelo largo, como a las niñas se le pinta falda, como al niño se le pinta el pelo corto, ¿vale? Porque ya están identificándose con la figura de referencia. En la escuela y en el trabajo, pues exactamente lo mismo. Aprendemos qué se espera de nosotros, qué funciones tomemos, qué comportamientos y qué actitudes transmitamos. En la escuela es también muy importante una transmisión de género que se hace, hablamos diferente de los chicos, de las chicas, permitimos cosas diferentes en los chicos y en las chicas y normalmente estudiamos un currículum masculinizado. Estudiamos más las aportaciones de los hombres que las aportaciones de las mujeres. Las historias de las mujeres están prácticamente invisibles en la currícula, ¿no? En el currículum en las escuelas. Es a través de la coeducación cuando empezamos a ver pues, un mayor interés en conocer esta historia de las mujeres, pero sigue siendo todavía de forma muy puntual, en campañas puntuales, en momentos puntuales, pero no existe una transversalidad real en todas las asignaturas a lo largo de todo el curso. Y los medios de comunicación, pues, tanto en las noticias como en los medios, como en los programas de ocio, pero sobre todo en la publicidad podemos ver la utilización del género y podemos ver las actitudes sexistas que tenemos y que mantenemos en nuestra sociedad actual. Mira, nosotras cuando vamos a los institutos a dar charlas, sobre todo de las actitudes sexistas, para que ellos y ellas sepan identificar y deconstruir estas actitudes, pues llevamos numerosas dinámicas. El curso pasado le pedí a una compañera que me dijera un producto, cualquier producto que se publicitara, y la compañera me dijo perfume. Busqué distintas imágenes de perfumes destinados para hombres y para mujeres y nos encontramos como que los botes de colores relacionados con los hombres aparecían figuras como copas, y como en la colonia Invictus, por ejemplo, puños, como diésel, el tambor de un revólver, una granada. Y el de las chicas aparecían corazones, con forma de corazones, con forma de labios, con forma de lazos, con formas de cuerpos muy sexualizados. Los tonos también cambiaban, los botes de perfumes destinados a los hombres eran tonos oscuros, grises, negros, algo de dorado. Y el de las chicas, los botes destinados a los perfumes de las mujeres, eran colores pálidos, colores predominantemente rosas y blancos. Incluso, como ya veis, incluso con el bote de un perfume, estamos identificando a las chicas con unos ámbitos, con unos intereses y a los chicos con otros. A las chicas las estamos identificando con el mundo del amor, con el mundo de la moda, con el mundo de la hipersexualización.
Y a los hombres los estamos educando o les estamos dirigiendo hacia temas como el éxito, como la guerra, la agresividad, la fuerza, ¿vale? Seguimos transmitiendo una serie de valores masculinos y femeninos diferenciados. Seguramente conoceréis muchos más casos. Seguimos. ¿Qué tiene que ver este proceso de socialización con la violencia de género? Pues tiene que ver muchísimo. Digamos, tiene una relación muy, muy directa. Cuando el sistema patriarcal establece unos valores y unas normas y una situación de subordinación a la mujer frente al hombre, esta subordinación se está transmitiendo a través de los contextos socializadores, familia, religión, escuelas, medios de comunicación, lenguaje. Vamos interiorizándolo y por tanto llegamos a un proceso de socialización diferenciado en los que las mujeres asumimos una serie de situaciones o comportamientos que son discriminadas socialmente y además aprendemos una serie de posiciones de complementariedad, de subordinación frente a nuestros compañeros los hombres, que se va a reflejar luego tanto en la vida familiar como en el mundo profesional, ¿no? Por lo tanto, estas relaciones sociales que establecemos entre hombres y mujeres son relaciones desigualitarias de género. Y estas relaciones desigualitarias de género, pues establecen que tú llegues al ámbito de la pareja, al ámbito de la relación afectiva, en posiciones distintas. En unas posiciones que no son igualitarias, en unas posiciones en las que esperamos unos y otros cosas distintas de nuestra relación de pareja y que generan en muchas de las ocasiones pues, situaciones de violencia de género. Ahora vamos a hablar ya de qué entendemos por violencia de género. Mirad, violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, suelen ser conceptos que mezclamos y que no tenemos bien claros y muchas veces supone una barrera para poder entender lo que nos está contando esta mujer que sufre violencia de género y nos pone barrera para entender por qué está sumida en esta situación y por qué no es capaz de romper esa situación, ¿no? Entonces aquí vamos a intentar aclarar esos tres términos. Por un lado tenemos la violencia contra las mujeres, es una violencia que se define como una violencia de género, es el crimen encubierto más numeroso del mundo, que perjudica la estabilidad, el desarrollo económico y social de los pueblos, vulnerando el principio de igualdad de oportunidades que impera en toda la sociedad democrática. Esta definición la establece Naciones Unidas en 1993. Este término, que utiliza la violencia de género como sinónimo de violencia contra las mujeres, hace referencia a cualquier tipo de violencia que sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer. Trata, prostitución, violaciones, matrimonio forzado, ablación y lo que en nuestra legislación española se entiende por violencia de género, que ahora vamos a ver a lo que hace referencia. Según nuestra normativa, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, establece y define la violencia de género como la manifestación de discriminación y situación de desigualdad y de relación de poder de hombres sobre la mujer. Se ejerce esta por parte de quienes hayan sido sus cónyuges o quienes estén o hayan estado ligados a ella por relaciones similares o análogas de efectividad, aún sin convivencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra legislación española la violencia de género se refiere solamente a cuando una mujer sufre violencia por el mero hecho de ser mujer y la sufre a manos de su pareja o de alguien que ha sido su pareja y que se cree con el derecho del ejercicio de esa violencia. Este concepto que establece la ley orgánica y que es lo que realmente trabajamos aquí en nuestro país, ¿vale? Que es que haya habido o haya, o sea, pareja, o que haya sido pareja, o que
haya tenido una relación de afectividad o que esté dentro de una situación de noviazgo. Es el término en el que nos podemos centrar y es en el término en el que podemos atender a las víctimas como víctimas de violencia de género y es en el término en el que nos podemos mover para dar esta atención integral, ¿vale? No se recoge en nuestra normativa ninguna otra de las casuísticas que hablábamos en el concepto exterior, en el concepto más amplio de violencia de género como violencias o otras violencias contra la mujer. No entra en esta normativa específica, ¿vale? La trata será tratado como otro delito, el matrimonio forzado es tratado como otro delito, entonces tenemos que entender, y me gusta remarcar, que cuando hablamos de violencia de género nos estamos refiriendo a este caso, no a las otras violencias sobre la mujer. Y por último, hablar del maltrato familiar o violencia doméstica, que también se utiliza mucho y se tiende a confundir. Es cualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico o social, que tiene lugar en la relación entre los miembros de una familia. Esta definición hace referencia a cuando cualquier miembro de la familia, sea hombre o mujer, abusa de otro miembro de la familia, ¿vale? No se puede considerar violencia de género, ¿de acuerdo? Aquí puede ser cualquier miembro, el padre sobre la hija sobre la madre, la hija sobre el padre, la hija sobre el abuelo, cualquier miembro que exista en esa relación familiar, que también va a tener a veces connotaciones de género, también, a veces cuando es ejercida por el padre de familia sobre la hija o sobre la mujer, ejercida porque tiene unas actitudes machistas, porque considera que son propiedades de él, al ser mujer, o porque tiene un destino determinado dentro de las funciones familiares. Pues evidentemente ahí tiene un carácter de género, pero no siempre va a haber ese carácter de género, no siempre se va a poder considerar violencia de género. ¿Qué tipologías de violencia de género establece la normativa española? Pues nos habla de violencia física, nos habla de violencia psicológica, nos habla de la violencia sexual, nos habla de violencia económica. Y también una que es muy importante, que suele relacionarse con la violencia psicológica, es la verbal y la ambiental. Son dos tipos también de violencia importantes tener en cuenta. La violencia ambiental se muestra muy claramente en la teoría del ciclo de la violencia que veremos más adelante. Para explicar cómo se da la violencia, vamos a establecer o vamos a hablar de dos teorías, la teoría de la escalada y la teoría del ciclo de la violencia. Mira, si una mujer sale con un hombre la primera vez y éste la agrede, seguramente no haya una segunda cita. La violencia no surge de un día para otro, surge de momento. La violencia va apareciendo de forma progresiva y muy paulatinamente. Aquí vemos cómo la teoría de la escalada de violencia nos muestra cómo va apareciendo los síntomas de la violencia y cómo esos síntomas van escalando, van subiendo de nivel en función al tiempo de relación que tenga la pareja. Esta teoría de la escalada que se presenta es de Carmen Repullo Ruiz, en 2016. Es una escalera que tiene una característica especial, y es que está muy centrada en la violencia de género que sufren las chicas adolescentes. Es muy parecida a la que sufren también las mujeres de mayor edad, ¿no? Pero hay cuestiones que son mucho más características de las chicas adolescentes. Primero ahí vemos un primer escalón en el que se habla de control, de la ubicación, de las amistades, del aspecto estético, de los roles de redes sociales, del móvil de la chica, el aislamiento de los hobbies de la familia y de las amistades de la chica, cómo empiezan los chantajes y la culpabilización, hay agresión sexual bajo falso consentimiento, desvalorizaciones, humillaciones e insultos, intimidación, agresiones físicas iniciales, amenazas, agresiones sexuales con fuerza y por último las violencias físicas con lesiones severas, ¿no? En el caso de las mujeres con mayor edad, ¿vale?, se da ese aislamiento primero
de las amistades, de los hobbies, de la familia, y después nos vamos a encontrar sobre todo la desvalorización, la humillación y los insultos. Va a cambiar un poco respecto a esta escala que nos habla de las chicas adolescentes, ¿vale? El ciclo de la violencia un poco también nos permite entender por qué se mantienen en el tiempo estas situaciones de violencia. Nos habla que Leonor Walker nos establece en el 79 esta teoría, estableciendo que hay una primera, dentro de la relación, una primera fase de acumulación de tensiones, de esa violencia ambiental que decíamos. Hoy el café está frío, mañana está demasiado caliente, hoy no tiene suficiente azúcar. Es decir, se crea un clima en el hogar, un clima en la pareja tenso, un clima de enfado, y que rompe con la fase de explosión o la fase de violencia, que es a donde se produce la agresión de cualquiera de las tipologías que hemos visto, ¿vale? Desde los insultos a los golpes, ¿de acuerdo? A las agresiones sexuales, agresiones físicas severas, y luego llega una segunda o tercera fase, la fase de arrepentimiento, de luna de miel, en el que el agresor pide disculpas a la víctima, le promete cambiar o le justifica la situación de la agresión, y la víctima lo perdona. Y sigue este círculo, sigue produciéndose fase a fase, que además estas fases van acortando el espacio entre ellas a medida que hay más años de relación, ¿vale? Otra diferencia que se ha notado en este ciclo respecto a personas de mayor edad con chicas más adolescentes, que en las chicas adolescentes este ciclo ocurre mucho más rápido y mucho más corto el periodo que hay entre una fase y otra. Factores que impiden a las mujeres salir del ciclo de la violencia, ¿no? Hay muchos, cada historia tiene detrás de violencia de género unos factores determinantes, unas historias de vida diferentes, unas trayectorias personales diferentes. Se puede decir que cada situación de violencia de género es diferente, ¿no? Y tiene sus peculiaridades y características. Pero sí que hay algunos aspectos comunes, como los que aparece aquí, que es la no percepción del maltrato por parte de la mujer, la esperanza de que él cambie, la inseguridad y la baja autoestima que suelen mostrar, la indefensión aprendida, la dependencia emocional del agresor, la vergüenza y el sentimiento de culpa, la preocupación por los hijos y las hijas, el miedo a un futuro incierto y a la soledad, el miedo a las represalias del agresor y el aislamiento social. De todos estos factores me quiero parar en dos, que es la indefensión aprendida y el aislamiento social, que son los dos factores más difíciles de trabajar con las víctimas y más difíciles de poder recuperar, ¿no? La indefensión aprendida es cuando la víctima aprende que haga lo que haga, nada va a estar bien, siempre va a causar una situación de violencia. Como ya he dicho, si hoy pongo el café un poco frío, mañana resulta que me salen más calientes, ha pasado es que está templado y lo quería caliente, ¿vale? Aprende a que ellas no controlan o no son capaces, por mucho interés que pongan o por mucho cuidado que pongan, en poder evitar esas situaciones de explosión. El aislamiento social es muy importante porque la recuperación de una situación de violencia de género es más positiva cuando el aislamiento social de esa persona es menor. Y es mucho más negativa, mucho más difícil la salida de esa relación violenta cuando el aislamiento social de la víctima es muy fuerte, o hay un total aislamiento social de amistades, de familia, ¿vale? Eso es fundamental. Procesos que dificultan comprender e identificar el fenómeno de la violencia de género en nosotras, en las personas que somos profesionales de este campo, ¿no? En primer lugar, pues cómo se normaliza y se le resta importancia muchas veces a las actitudes sexistas y a la violencia de género en nuestra sociedad, cómo se debe justificarse la violencia que se da dentro del ámbito privado, del ámbito de la pareja,
y que normalmente se vincula la agresión a situaciones coyunturales que vive el agresor, como puede ser problemas en el trabajo, como puede ser una adicción, o como puede ser una patología o enfermedad mental, ¿no? Y por último, la naturalización del discurso de la violencia en nuestra sociedad. Estamos rodeados de violencia. Estamos en la escuela y vemos chicos y chicas que se relacionan, sobre todo los chicos, peleándose. Y quien no ha escuchado son cosas de chicos, ¿no? Las películas, los videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Es que hay un discurso de la violencia en nuestra sociedad en muchos ámbitos que está afectada y que se comercializa y que se potencia realmente, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de sospecha, los indicadores que nos pueden dar a las profesionales y a los profesionales pistas de que pueda estar sucediendo una situación de violencia? En las víctimas podemos detectar una serie de indicadores físicos como son hematomas, contusiones en zonas sospechosas, lesiones por defensa, rotura del tímpano, indicadores comportamentales como mostrarse temerosas, evasivas, rasgos depresivos, una baja autoestima, sentimientos de culpa. Y en la pareja, pues el solicitar siempre está presente con la víctima en los distintos servicios, mostrarse muy controlador, hablar y contestar incluso por ella. Y también otro rasgo importante es cuando van juntos y ella quiere hablar, previamente solicita el permiso de su pareja para poder hablar o para poder expresar o para poder intervenir, ¿no? Y ahora pasamos al módulo 3 y para ello le voy a dar paso a mi compañera Lola. Gracias, Herminia. Hola a todos y a todas. Yo soy Lola, asesora jurídica en el Centro de Información a la Mujer. Y como ha comentado mi compañera, vamos a tratar ahora el marco normativo que regula la violencia sobre la mujer. Pasamos, diapositiva, Herminia. Aquí lo que hemos hecho es una recopilación de normas que van a regular de una manera u otra este tipo de violencia y esta materia. Sí tengo que aclarar que no están todas las que existen, pero sí las que consideramos más importantes a tener en cuenta. Aún así, no vamos a analizarlas todas porque necesitaríamos mucho más tiempo, pero vamos a destacar algunas que son fundamentales en nuestro trabajo. Así que bueno, además de hacer referencia, por supuesto, a la Constitución española, puesto que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, y además de hacer referencia también a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, me gustaría empezar por la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, que ya la mencionó mi compañera en el módulo anterior. Y respecto a esta ley, podemos decir que aparte de que la podríamos considerar como el eje central de nuestro trabajo, esta ley es además una ley ambiciosa y muy completa, que sirve de referente a otros países que se han incorporado más tarde a la lucha contra la violencia de género. ¿Y por qué decimos que es ambiciosa? Pues porque pretende ofrecer una solución global a la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de ser. Y es muy completa porque abarca muchos aspectos. Abarca aspectos preventivos, aspectos sociales, educativos, asistenciales e incluso aspectos de atención posterior a la víctima. Por tanto, por un lado, esta ley va a intentar prevenir a través de, por ejemplo, la puesta en marcha de métodos educativos, y por otro lado también va a acompañar a la víctima incluso después de que se haya dictado sentencia. Es decir, después de terminar el proceso, va a seguir acompañando a la víctima. ¿Y por qué? Pues porque después se va a seguir trabajando con estas mujeres a través de los servicios sociales, ayudas de las administraciones, ya que, como hemos dicho, la idea es darle una respuesta global a la víctima para que al final se pueda reincorporar a su vida de forma autosuficiente. Como hemos dicho, esta ley regula muchos medios de intervención en muchos ámbitos, como el ámbito sanitario, educativo,
el de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y algo fundamental es que incluye unos planes de colaboración y coordinación. Y por eso precisamente es por lo que estamos llevando a cabo esta formación, por la necesidad de colaboración y coordinación entre todos los agentes que intervienen. Bien, a raíz de esta Ley 1/2004 se crean, y esto es muy importante, unos juzgados especializados en esta materia de violencia de género, que son los juzgados de violencia sobre la mujer, los cuales veremos más adelante en el apartado del ámbito jurídico. Pero además se crea una fiscalía también especial, que es la Fiscalía de Violencia de Género. La siguiente ley que vamos a destacar es la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, que persigue la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta Ley 3/2007 es la principal norma que ampara las políticas locales de igualdad y su objetivo es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Además, regula el principio de igualdad, tan importante como sabemos todos, porque las situaciones de desigualdad son las que después dan lugar a las situaciones de violencia de género. Y bueno, esta ley es la que comúnmente se conoce como Ley de Igualdad y establece una serie de iniciativas para eliminar la discriminación de la mujer. Por otra parte, tampoco podemos olvidarnos del Convenio de Estambul de 2011, que merece especial mención porque persigue elevar la categoría de estos delitos y los considera una grave violación de los derechos humanos. El convenio contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer. La violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el aborto forzado, esterilización forzada. ¿Y esto qué implica? Esto implica que los estados deben introducir este tipo de delitos en sus sistemas jurídicos. Además, amplía el concepto de víctima, incluyendo a los hijos y a las hijas y personas que tengan a su cargo. Por tanto, es muy importante el Convenio de Estambul de 2011. Y finalmente, destacamos también el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque, a ver, el Convenio de Estambul, le dijo a los Estados miembros que tienen que ir cumpliendo y regulando todo lo acordado en él. Por tanto, España lo hace a partir de este pacto, el Pacto de Violencia contra la Violencia de Género. Y bueno, ¿y cuál es su finalidad? Su finalidad es eliminar cualquier acto de violencia sobre la mujer y defender sus derechos y libertades fundamentales. Y para ello establece una serie, unos ejes de intervención, como por ejemplo acciones de sensibilización de la sociedad, mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación, programas de inserción laboral, fomento de la formación de los agentes que intervienen, como son los jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad, equipos psicosociales, personal sanitario. También se revisan y refuerzan los protocolos existentes. Seguimos. Y bueno, y antes de finalizar el marco normativo, también debemos subrayar el acuerdo de 3 de junio de 2013, por el que se aprueba el procedimiento de coordinación y cooperación institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género en Andalucía. Se trata de una norma específica a nivel autonómico que una vez más plantea la necesidad de colaboración y coordinación entre las instituciones. Pero ¿cómo se puede favorecer esa necesidad de colaboración y de coordinación? Pues creando unas comisiones locales y provinciales de violencia de género. En el caso del CIN de la Mancomunidad del Condado, este CIN presta servicio en 11 municipios de la comarca y de esos 11, un municipio que es Hinojos tiene comisión local de violencia. Así que sería muy positivo que los demás municipios también la tuviesen. Y ya sí, no nos vamos a detener más en este marco normativo y le doy paso a mi compañera para que nos hable de los derechos y recursos de las víctimas.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy María Hidalgo, soy también psicóloga del Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad del Condado de Huelva y os voy a contar a continuación pues un poquito sobre los ámbitos que intervienen en los procesos de violencia de género, como ha comentado mi compañera Herminia, que en este caso pues son 5. Yo voy a explicar los 4 primeros y le voy a dejar el último a mi compañera Lola, que es la especialista en este campo. Entonces, de esta manera, pues encontramos que estos ámbitos son el ámbito social, el educativo, el sanitario, el de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y, por último, el judicial. Vamos a empezar explicando el ámbito social, en el que las entidades que intervienen y que debemos tener en cuenta pues son, por un lado, los servicios sociales, por otro, los centros provinciales de la mujer, los centros municipales de información a la mujer y los SABA, los servicios de atención a víctimas de Andalucía. Estos servicios pues tienen unas funciones generales que son, en primer lugar, la detección de casos, identificando pues situaciones de riesgo que estén viviendo las mujeres. En segundo lugar, estos servicios deben cubrir unas funciones pues más asistencialistas, por así decirlo, de manera pues que ofrezcan una atención integral inmediata a la mujer que también salvaguarden su integridad y el bienestar físico de ella, así como también de sus hijos e hijas si en el caso de que los tuvieran. También deben ofrecer a estas mujeres la información pues, pertinente acerca de los derechos y recursos a los que ha hecho mi compañera Herminia con anterioridad y que tienen derecho pues, por ser consideradas víctimas de este delito. Por último, los servicios que conforman el ámbito social pues deben actuar también de manera coordinada con otros servicios y derivar cuando así se crea oportuno a los distintos servicios especializados que correspondan a cada caso. Las personas que desarrollen su labor profesional en este tipo de servicios deben tener en cuenta algunos aspectos importantes a destacar que les puedan facilitar el trabajo tanto a ellos y a ellas, así como hacerle más llevadera la situación pues, a las mujeres a las que se estén atendiendo. Los más importantes hemos intentado detallarlos aquí en esta diapositiva, en la que podemos encontrar varias cuestiones. Las primeras relacionadas, pues lo que os comento, ¿no? Con la labor de los y de las profesionales, así como las que tienen que ver con cómo nos familiarizamos y tratamos a las mujeres, ¿no? Entre los primeros, pues vemos que las personas que trabajan en este sector deben hacerlo actuando de una manera objetiva, cuidando el lenguaje que utilizan, garantizando también la salud y la integridad de la mujer, como hemos comentado con anterioridad. Y mientras en lo referente a las mujeres atendidas, pues debe procurarse, sobre todo, no culpabilizarlas. Esto viene un poco a colación de lo que hablábamos sobre el lenguaje. Y, por supuesto, debemos evitar preguntas que creo que al final todo el mundo a lo largo de su vida, aunque no se dedique a este ámbito, ha escuchado. Y son preguntas del tipo, ¿cómo has aguantado tanto? ¿Por qué no denunciaste antes? Todo esto hay que intentar evitarlo por todos los medios. Y aunque pues tampoco debamos buscar la infantilización de la mujer, hay que intentar que ella se haga responsable de su propia situación y que aunque evidentemente cuente con nuestra ayuda y la de cualquier profesional que precise, pues ella se tiene que hacer cargo de la búsqueda de soluciones enfocándose en encontrar al final pues su propia autonomía. No podemos pretender que, que pasen de depender de su pareja o de su marido a depender de las personas que en este momento las vamos a ayudar. Es también importante que los y las profesionales de este ámbito pues, conozcan algunos de los indicios comportamentales que pueden ayudar a detectar que la mujer se encuentra inmersa en una situación de violencia de género. Por regla general, cuando existe este tipo de violencia en la pareja, el hombre pues suele acudir con la mujer a donde quiera que ésta vaya, a cualquier servicio al que acuda. Lo hace pues evidentemente con el propósito de vigilarla, de controlarla, de comprobar si ella no cuenta la situación que está viviendo en casa. En el momento en el que se encuentran en la cita del servicio que sea, pues él suele, con normalidad y con asiduidad, responder por la mujer ante cualquier cuestión que se le plantea a ella.
Y en los casos en el que no lo hace directamente, pues la deja hablar, pero la interrumpe con asiduidad. Y ella, pues por su parte, se muestra cohibida, se presenta retraída, y en presencia de él, pues casi siempre se muestra en silencio o buscando su aprobación. También en otras ocasiones pues, puede mostrar conducta agresiva o mostrarse a la defensiva cuando quizás pues, no le saquemos el tema del que ella no quiera hablar. Otro aspecto muy importante serían también a tener en cuenta los problemas recurrentes de salud que suelen mostrar estas mujeres. Y bueno, pues todos los servicios de los que venimos hablando en este ámbito no solo se encargan de dar una atención psicológica a las mujeres para paliar los efectos que evidentemente esta situación de violencia de género les ha ocasionado, sino que también pues servicios como los centros provinciales de la mujer o los centros municipales de información a la mujer pues tienen áreas específicas dedicadas a la formación y al empleo o a la participación social. Antes de acabar este ámbito, nos gustaría hacer especial mención al Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad del Condado, ya que bueno, pues pertenecemos a él y queríamos que supieseis unos datos básicos, sobre todo pues que somos un servicio itinerante que está compuesto por 3 áreas, una de información, una psicológica y una jurídica. Y bueno, pues la primera tiene un horario establecido, un horario fijo en cada municipio, en el que se hacen las atenciones, y que son Bonares, Chucena, Escacena, Hinojos, Lucena, Manzanilla, Niebla, Paterna, Rociana, Villalba y Villarrasa. Mientras que, bueno, las compañeras que hacen las atenciones, tanto psicológicas como jurídicas, lo hacen en base a citas concertadas. Y entramos ahora sí en el ámbito educativo. Y bueno, pues hemos considerado y consideramos que los centros educativos pues son unos escenarios ideales para ver cómo se comportan los chicos y las chicas adolescentes, cuáles son sus roles, cómo se relacionan, si en estas relaciones que desarrollan existe alguna anomalía y esto nos hace sospechar que pueda existir algún tipo de violencia en ellas. Y bueno, pues aquí el personal de estos centros pues tiene 2 funciones principales. En primer lugar, la detección de casos de violencia de género entre el alumnado y en segundo, la puesta en marcha del protocolo específico que existe para este ámbito. Hemos creído conveniente destacar algunos de los indicadores que, al igual que en el ámbito social, pues también encontramos aquí y que nos da pistas acerca de que puedan existir casos de violencia de género, que se estén dando este tipo de violencia en las parejas entre el alumnado del centro. Así, bueno, pues en los agresores encontramos aspectos comportamentales como el desafío, como la violencia. Estos chicos también utilizan los celos como forma de amor, como demostración de amor y dominio hacia su pareja. Tienen una bajísima tolerancia a la frustración, que podemos observarla y se hace patente pues, cuando ellos se enfrentan a una situación a la que no saben, de la que no saben cómo salir o a la que no saben cómo afrontar, pues lo que hacen es dar patadas, dar puñetazos al mobiliario del centro, dan puñetazos a las paredes, en fin. Todo un poco destinado a esa agresividad que muestran, ¿no? Estos pues también suelen justificar la violencia contra las mujeres, basándose pues en la creencia de la supremacía masculina, así como también el desprecio por lo que solemos conocer como femenino o lo que asociamos a las mujeres. Por su parte, las víctimas suelen hacer patente su situación, mostrando problemas en el rendimiento escolar, que bueno, se hace patente mediante un claro descenso en sus calificaciones. También lo podemos apreciar viendo cómo paulatinamente pues, se van alejando del grupo, dejan de socializar con los compañeros y con las compañeras de clase, ponen excusa cada vez más para no asistir a actividades extraescolares como quizás puedan ser las excursiones. En definitiva, que poquito a poco pues las chicas se van aislando de todo lo que no sea estar con sus parejas. Por último, y por supuesto, evidentemente, pues podemos detectar que existe esta situación si la chica pues comienza a mostrar signos de violencia física, cardenales, moratones, huesos rotos, quemaduras, en fin, u otro tipo de marca física.
Ante los casos de violencia de género que puedan darse en el centro educativo, existe, como hemos dicho, un protocolo específico regulado por la Junta de Andalucía en 2011 y que cuenta con 12 pasos. Para la activación de dicho protocolo, no es necesaria la evidencia de que existe un caso de violencia de género. Simplemente con la sospecha pues ya puede ponerse en marcha y por eso pues decimos que es una herramienta más de protección y de prevención. En este protocolo se contempla la entrevista tanto a la víctima como al agresor, en la que deben tenerse en cuenta pues, algunos aspectos con la finalidad principal de erradicar la situación y, por supuesto, de salvaguardar la salud e integridad del alumno que la está sufriendo. Para mantener la entrevista con ella, hay que procurar, pues, en primer lugar, contar con un clima de confianza en el que la alumna se sienta cómoda, se sienta segura, que sea propicio para ella, para que sea capaz de expresarse con naturalidad, de abrirse a nosotros y a nosotras, de exponernos sus problemas. Y bueno, pues nuestra función como profesionales sería, en primer lugar, y como ya he comentado con anterioridad, no juzgarla, no criticarla por estar en esta situación o por no haber salido de ella con anterioridad. Y posteriormente debemos asesorarla sobre los recursos con los que puede contar y que hemos podido ver con mi compañera Herminia. Por último, tendríamos que intentar que la chica se comprometiese a seguir con la intervención, aunque vuelvo a repetir que si ella no hay que juzgarla. Y también es muy importante recalcar que aunque ella no quiera seguir adelante, el protocolo, si lo hemos iniciado, puede continuar. Y bueno, pues en cuanto a la entrevista que deberíamos realizar con el agresor, intentaremos siempre, evitando la confrontación, ayudarle a reconocer los signos que determinan que existe un caso de violencia de género, a la vez pues que le proponemos una reeducación de los pensamientos que le llevan a tener determinadas actitudes, así como informarle también de los recursos que existen a su disposición, como esto que venimos hablando, ¿no? Por ejemplo, la reeducación en pensamiento. Siguiendo con el protocolo y como ya hemos comentado, este cuenta con 12 pasos que se muestran en este pequeño esquema y que no sé si podréis ver bien, aunque estemos compartiendo pantalla, yo voy a intentar explicaroslo todo. Y bueno, pues tras la identificación o la sospecha de que existe un caso de violencia de género en el centro, esta debe ser trasladada, si es por escrito mejor, y posteriormente deberíamos concertar una reunión en la que deben estar presentes varias personas. Por un lado, la dirección del centro, por otro, el tutor o la tutora, tanto de la chica que es víctima como del chico agresor, si este es alumno del centro, la persona que sea responsable de coeducación, así como la de orientación. La información que ahí se trate, pues debe ser trasladada al Servicio Provincial de Inspección de Educación. Y sería el momento entonces pues, de recopilar toda la información necesaria para la valoración en profundidad del caso y fijar el plan de actuación acorde con el mismo. Si la situación así lo requiriese, pues se adoptarían medidas de urgencia, que pueden ser con la alumna, mediante las cuales, pues, por supuesto, se garantice su seguridad y se la apoye. Y por su parte, las medidas que pueden tomarse con el agresor, si este es alumno del centro, pues serían medidas cautelares. Y pasamos entonces a la comunicación a las familias, así como al equipo docente. En el caso de la familia, pues habría que procurar tener más tacto, aún si cabe, ya que la situación pues, es muy delicada, y asesorar también a estas familias sobre los recursos existentes, tanto para las víctimas como para los agresores. En el caso de ellos, pues también habría que informarles de las consecuencias que pueden tener los hechos que ha cometido el menor. Con respecto al traslado de los profesionales, pues hay que tener en cuenta que también hay que guardar la máxima confidencialidad posible del caso. Pasaríamos entonces al momento de recabar más información proveniente de distintas fuentes y entonces elaborar un informe con los datos que obtuviésemos. Si previamente ya no se habían tomado las medidas de carácter urgente, pues es el momento de
de aplicar las correcciones y medidas disciplinarias, entre las que si el agresor es alumno del centro, pues se puede contemplar el cambio de grupo de centro para asegurar de esta manera la protección de la víctima. Una vez hecho esto, debe trasladarse tanto el caso como las medidas adoptadas a la comisión de convivencia, así como a la inspección educativa, siempre evidentemente respetando la confidencialidad de las personas implicadas. Se determinan entonces pues, las medidas educativas que en esta ocasión no solamente estarán centradas en el agresor y en la víctima, sino que también lo estarán en sus compañeros y en sus compañeras, en las familias de ambos y en el resto del equipo docente, así como el personal de servicios del centro. Todo esto, todo lo que hemos recogido, es trasladado a las familias tanto del agresor como de la víctima. Y por último, para concluir, se realiza un seguimiento realizado por la inspección educativa. En la siguiente diapositiva, pues hemos querido recalcar los aspectos de los que venimos hablando un poco durante todo este ámbito, ¿no? Pues la confidencialidad, el garantizar la protección de la víctima, etcétera, ¿no? Pasamos ahora al ámbito sanitario, para el cual nos vamos a basar en el protocolo andaluz de actuación sanitaria ante la violencia de género, que fue editado la primera vez en 2008 y posteriormente en 2015. Los recursos que debemos tener presentes en este ámbito son, por un lado, la atención primaria, que pueden ser pues, los centros de salud o los ambulatorios. Por otro, la atención especializada, que son pues, las consultas de especialidades, como por ejemplo la de salud mental. Y por último, las urgencias. Sin duda, pues los centros sanitarios son una de las vías de entrada donde más fácilmente, entre comillas, podemos detectar casos de violencia, ya que pues, es en estos centros donde pueden verse las consecuencias más claras de este tipo de violencia, bien sea de manera física, directamente por las consecuencias del maltrato físico, o bien por dolores crónicos que muestre la mujer. Es por esto que las profesionales y los profesionales que trabajen en estos centros pues deben tener claras unas funciones básicas con respecto a esta temática y por eso las hemos recogido aquí. Algunos ejemplos pueden ser, en primer lugar, pues preguntar con regularidad si se observan indicios claros sobre la existencia de violencia de género en casa, con la finalidad pues un poco de prevenir estas situaciones. Se debe también registrar todo aquello que nos pueda estar dando pistas sobre una posible situación de estas características, para que en un futuro pues, pueda servir de ayuda en toda una posible investigación. Remitir también a la mujer a otro tipo de servicios en la que la puedan asesorar y ayudar cuando la situación así lo determine. Por supuesto, mantener la confidencialidad y la privacidad de la información obtenida y entre las demás pues evitar, como hemos dicho antes, conductas o comentarios que puedan empeorar la situación, como aquellos en los que aún evidentemente sin ser la intención pues se la culpabiliza de la situación en la que se encuentran inmersas. Y aquí pues vemos algunos de los indicios que nos pueden dar alguna pista de que algo no está yendo como debería, y es que alterna periodos de hiperfrecuentación con los de abandono, debido a que estas mujeres, pues además de las marcas físicas evidentes que pueden mostrar, también desarrollan problemas como dolores relacionados con el sistema inmunológico, dolores recurrentes de estómago, dolores de cabeza, o también pueden mostrar ansiedad o sintomatología depresiva. Las hospitalizaciones, pues bueno, pues son evidentes a causa de lo que son. Y por último, es notorio que de un día para otro, igual que comentábamos antes, pues las mujeres empiezan a venir acompañadas por sus parejas cuando antes lo hacían solas. Síntoma, pues bueno, de que la pareja empieza a temer que ella cuente algo, que se abra a los profesionales que la están atendiendo. Y por último, con respecto a este ámbito, pues nos parecía interesante destacar las dos opciones que existen cuando una mujer acude a un centro sanitario siendo víctima de violencia. En primer lugar, pues puede que se trate de un caso evidente porque la mujer acuda con lesiones, y en segundo, pues puede que solo sospechemos de esta situación porque no hay lesiones, pero sí indicadores de otra índole, como los que hemos comentado con anterioridad.
En el primer caso, en el caso de que la mujer acuda con lesiones, pues se debe realizar un parte de lesiones que será enviado al juzgado de guardia o al juzgado de violencia contra la mujer. Y en el caso contrario, en que la mujer pues no presente lesiones, pero sí se tenga sospecha, esto debe remitirse a Fiscalía. Tanto una opción como la otra la mujer en cuestión debe ser consciente de que eso se está realizando de esa manera. Pasamos entonces al ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, pues aquí entre las funciones que deben desempeñar estos y estas agentes, pues encontramos por un lado la rapidez, la eficacia que deben mostrar en la respuesta que deben dar a la víctima, evidentemente en situaciones de riesgo, así como también informarla de sus derechos y de los recursos a los que pueden aspirar como víctima. También deben recabar indicios y evidencias para sustentar la denuncia, ya que puede que, por un lado, la mujer no la interponga o que sí la interponga, pero que quiera retirarla con posterioridad. Entonces, sin duda, pues cuanta más información aportemos, más vamos a poder ayudar al juez o a la jueza que luego vaya a llevar el caso. Por último, las fuerzas y cuerpos de seguridad pues, deben garantizar la coordinación y la cooperación con el resto de recursos, como pueden ser los centros de información a la mujer o los servicios de atención a víctimas, los SADA, o bueno, cualquiera de los que ha comentado mi compañera Herminia con anterioridad. Es importante también que conozcamos que tanto la Policía Nacional, que cuenta con la UFAM, como la Guardia Civil con la EMUME, pues tienen unidades especializadas en violencia de género y que ambos cuentan con un sistema de seguimiento creado por el Ministerio del Interior, como es el sistema Biogen, en el que se vuelca toda la información sobre víctimas de violencia de género y al que tienen acceso pues, determinados agentes de los distintos cuerpos, pues para así facilitar de esta manera la coordinación entre los mismos. Los aspectos a tener en cuenta por los agentes y las agentes que se encuentran ante un caso de violencia pues son los que hemos intentado recoger en esta diapositiva. Por un lado, proporcionar un espacio a la mujer en el que ella pues, se sienta cómoda, donde se garantice su privacidad, lo que hemos dicho antes un poco en el ámbito educativo, ¿no? El que ella se sienta segura para abrirse a nosotros y a nosotras y el contarnos sus problemáticas. Por supuesto, garantizar la seguridad de la víctima, bien separando a las partes en caso de que en ese momento se esté dando una situación violenta, bien solicitando asistencia médica, aunque evidentemente pues esto no solamente es para la víctima, sino que si el agresor necesitara también de esta asistencia, pues se la proporcionaría. También deberían estos y estas agentes verificar si han existido intervenciones policiales o denuncias previas sobre este caso. Y con respecto al idioma, por un lado, si este resultara un impedimento porque la mujer pues, no sepa hablar en español y no se pueda comunicar con el personal de la policía o de la Guardia Civil, pues se la proveería de una persona especialista en traducción. Y en el caso de que sí que se pueda comunicar con el personal sin ningún tipo de problema, pues deberíamos de nuevo cuidar nuestro lenguaje al hablar con ella, como también hemos dicho en los demás ámbitos. Aunque quizás en este ámbito pues, pueda ser incluso un poco más importante, puesto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quizás puedan dar una imagen pues, más de protección a estas mujeres. Por último, en esta presentación queríamos recoger la existencia del protocolo con el que cuentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que bueno, pues al igual que el resto de ámbitos, pues también cuenta con el suyo propio. En este caso, este protocolo cuenta con 3 fases. La primera, la fase de investigación policial en la que se deben realizar las acciones de averiguación, pues para determinar la existencia, así como la intensidad de la situación de riesgo para la víctima, así como de sus hijos e hijas, en el caso de que los tuviera, poner en marcha medidas de protección para la víctima, incautación de armas en caso de que el hombre estuviera en posesión de las mismas, y detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor cuando la situación así lo determine. La segunda fase, la de recogida de la denuncia y elaboración del atestado, aquí debe recogerse pues, unos contenidos mínimos. Estos contenidos mínimos son
los datos de la víctima, los datos del agresor, los hechos ocurridos, la solicitud de medidas de protección, testimonios de testigos si los hubiera, diligencias realizadas por la policía y documentación que se adjunta que se considere necesaria. Por último, la tercera y última fase pues hace referencia al control y el seguimiento de medidas judiciales de protección, atendiendo a criterios como el riesgo existente, el contenido de la resolución judicial o los informes de seguimiento. Y dicho esto, pues le cedo la palabra a mi compañera Lola para que ella os explique el último ámbito. Bueno, pasamos ahora a ocuparnos del ámbito jurídico, pero al igual que cuando vimos el marco normativo nos centramos en las cuestiones más relevantes, ahora lo vamos a hacer del mismo modo. Y vamos a destacar las cuestiones que más nos pueda interesar. En primer lugar, la Ley Orgánica 1/2004, sobre la que ya hicimos hincapié cuando hablábamos del marco normativo, y bueno, que es la principal en este ámbito, realizó en nuestro ordenamiento jurídico unas reformas muy importantes para actuar contra la violencia de género. Y como ya hemos indicado, creó unos órganos judiciales especializados que son los juzgados de violencia sobre la mujer. Estos órganos judiciales se crearon por la necesidad de hacer frente de manera especializada al problema de la violencia de género y por el incremento constante de este tipo de violencia. Nosotros, como Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad del Condado, prestamos servicios, tal como ya hemos indicado, en 11 municipios de la comarca. Y estos municipios se reparten competencias entre los juzgados de primera instancia e instrucción de La Palma del Condado y los de primera instancia e instrucción de Moguer. Porque claro, cuando se decidió crear estos órganos judiciales, había que determinar a cuáles se les atribuiría la competencia. Y bueno, aquí es donde surgió el problema, porque los juzgados de paz no podían asumir la competencia en esta materia de violencia de género por las características que tienen. Por tanto, la competencia la debía asumir el juzgado del partido judicial. Entonces, en nuestro caso, en la circunscripción territorial que abarca los servicios del CIM de la Mancomunidad del Condado, ¿qué juzgados tienen asignada la competencia en materia de violencia de género? Pues por un lado, el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Moguer y por otro, el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de La Palma del Condado. Sucede que estos juzgados no solo asumen las competencias en materias de violencia de género, sino que también las asumen respecto de otras materias diferentes, por lo que pueden verse afectados en el sentido de que pueden encontrarse un poco saturados. Bueno, seguimos. En cuanto a las competencias de estos juzgados de violencia sobre la mujer, se tienen en cuenta la competencia objetiva en el orden penal y en el orden civil y la competencia territorial. El orden penal se regula en el artículo 87, apartado primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras que el orden civil se recoge en el artículo 87, apartado segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir qué materias son las que van a tramitar estos juzgados como juzgados de violencia sobre la mujer. Siguiente diapositiva. Por tanto, por tanto, según los artículos que hemos indicado, en cuanto al orden penal, conocerán de la instrucción de los procesos sobre los delitos de homicidio, aborto, lesiones contra el feto, delitos contra la libertad, delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Y bueno, y tiene que cometerse contra la que haya sido o sea su esposa o contra la mujer a la que haya estado ligado a ella por cualquier relación de afectividad, haya convivencia o no haya convivencia.
y sobre aquellas personas que la víctima tenga a su cargo, es decir, menores, personas mayores, personas con la capacidad modificada judicialmente que tengan bajo su tutela. Y bueno, además, estos órganos judiciales también conocerán de la adopción de las órdenes de protección, las cuales analizaremos más adelante. Y también conocerán del delito de quebrantamiento previsto en el artículo 468 del Código Penal. Por otra parte, en el orden civil van a tener competencia sobre los procedimientos de separación, divorcio, nulidad, relaciones paterno-filiales, tendrán competencia sobre los procedimientos de guarda y custodia, uso y disfrute de la vivienda, alimentos. Todas estas cuestiones civiles siempre y cuando surjan como consecuencia de la situación de violencia de género. Continuamos. Bueno, por otro lado, la competencia territorial se determina por el lugar del domicilio de la víctima, lo cual es una especialidad en los juicios de violencia de género porque normalmente cuando se comete un hecho delictivo, la competencia territorial va a determinarse por el lugar en que se haya cometido ese hecho delictivo. Sin embargo, en estos casos de violencia de género, la competencia territorial se determina por el lugar del domicilio de la víctima. Y bueno, si nos fijamos en la diapositiva que estamos mostrando en la pantalla, podemos ver dos recuadros a modo de clasificación en los que hemos querido reflejar los distintos municipios en los que el CIN de la Mancomunidad presta su servicio y hemos indicado cuál sería el juzgado competente para tramitar las cuestiones de violencia de género. Y así vemos que, tratándose de Lucena, Bonares y Niebla, sería competente el juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Moguer, y para el resto, que son Rociana, Villarrasa, Villalba, Manzanilla, Chucena, Paterna, Hinojos y Escacena, sería competente el de primera instancia de instrucción número 3 de La Palma del Condado. Seguimos. Ahora pasamos a ocuparnos de las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas de violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004 establece una serie de medidas de protección y seguridad de las víctimas de violencia y en todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el juez competente deberá pronunciarse sobre si es pertinente o no la adopción de alguna de ellas y se pronunciará ya sea de oficio o a instancia de parte. Y bueno, estas medidas que podrá adoptar el juez de violencia podrán consistir en la salida del domicilio por parte del presunto autor, la suspensión de las comunicaciones, el alejamiento, suspensión de la patria potestad en relación con los menores, suspensión del régimen de visitas también en relación con los menores, etc. Pero la verdad es que no nos vamos a detener mucho en estas cuestiones porque interesaría más hacer una distinción entre lo que es una orden de protección y una orden de alejamiento para que no las confundamos. Como podemos ver, hemos querido destacar estos dos conceptos porque no es lo mismo una orden de protección que una orden de alejamiento. La orden de protección se regula en el artículo 544, ter. 7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras que la orden de alejamiento se contempla en el artículo 48 del Código Penal. La primera, la orden de protección, es una resolución judicial, que en los casos en que exista indicios fundados de la comisión de un delito de violencia de género y que además exista una situación de riesgo para la víctima, le otorgaría un estatus de protección integral adoptándose medidas civiles y penales, entre las que se puede incluir el alejamiento. Por tanto, se trata de una resolución judicial y los requisitos o presupuestos serían que existan indicios fundados de la comisión de un delito de violencia de género y una situación objetiva de riesgo para la víctima. Por tanto, se adoptarían medidas civiles y penales y esto otorgaría un estatus de protección para la víctima. Las medidas se adoptarían con base a esa orden de protección para garantizar la seguridad de la víctima. Y un dato importante que también debemos conocer es que las medidas de carácter civil
contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de 30 días. Pero si dentro de este plazo de 30 días la víctima o su representante legal inicia un proceso de familia ante la jurisdicción civil mediante la correspondiente demanda, por ejemplo, demanda de divorcio, pues las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. Y estas medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto, lo cual significa que si la víctima no presenta la correspondiente demanda, pues las medidas de carácter civil quedarían sin efecto una vez que haya finalizado ese plazo de 30 días. Sin embargo, la orden de alejamiento puede consistir en una medida cautelar o puede consistir en una pena. Es decir, se le puede imponer al presunto agresor o al que ya es condenado. ¿Y entonces cuándo el alejamiento será medida cautelar y cuándo se considerará que es una pena? Pues dependerá del momento en el que se adopte. Es decir, si se adopta antes de que haya sentencia, el alejamiento se adoptará como medida cautelar y la vigencia de esa medida normalmente se mantendrá hasta el final del procedimiento, hasta que el procedimiento termine. En cambio, el alejamiento como pena privativa de derechos es el que se impone una vez que se ha llevado a cabo el procedimiento. Es decir, sería una pena que se le impone al que ya sí es condenado. Y en este caso sí tendría una vigencia determinada que sería la fijada en la misma sentencia. Y por último, y ya con esto podemos dar por finalizado el ámbito jurídico de este módulo, me gustaría señalar que la orden de protección empieza a surtir efectos desde el momento en que es aprobada. Por tanto, no surte efectos por el mero hecho de solicitarla, sino que tiene que ser concedida para que surta efectos. Y ahora sí, le doy paso a mi compañera María para que trate el módulo de autocuidados, que además me parece bastante interesante. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues vuelvo a tomar la palabra y para concluir esta reunión, esta formación, pues os voy a explicar el último módulo, el de autocuidados para profesionales, que nos parece, pues, creo que a todas las compañeras de mucha importancia. Cada vez pues hay más evidencia sobre el efecto nocivo que tiene sobre la salud de las personas que nos dedicamos a trabajar en este ámbito, víctimas de violencia de género, el efecto sobre la salud, ¿no? Por eso pues hemos considerado que debemos dar a conocer estos efectos, así pues como la manera también de paliarlos. Hay que darse cuenta, pues bueno, que si nosotros y que si nosotras no contamos con un buen equilibrio y estamos en condiciones óptimas, pues difícilmente vamos a poder ayudar a estas víctimas y darle el servicio que ellas demandan y necesitan. Queríamos empezar explicando cuáles son los síndromes más habituales que pueden desarrollarse al trabajar con este colectivo. Y bueno, pues así en primer lugar tenemos el desgaste por empatía y el segundo el síndrome de burnout o el síndrome de la persona quemada. En el primero de ellos, como su propio nombre indica, pues la persona que está trabajando con víctimas desarrolla un profundo sentimiento de empatía, un profundo sentimiento de pena por ella y busca por todos los medios aliviar su dolor. Este síndrome se caracteriza sobre todo por la reexperimentación, si el profesional o la profesional ha tenido una situación similar personal y que no ha sido debidamente elaborada, así como también se da el enrutamiento afectivo e hiperactivación. Si esa reexperimentación se da, el profesional o la profesional pues puede bloquearse y puede no ser capaz de continuar dándole una respuesta adecuada a quien está tratando. Y además pues puede estar en un estado de alerta permanente derivado de esta misma situación. Por su parte, el síndrome de burnout hace referencia a lo que conocemos por agotamiento y se debe a la exposición prolongada a situaciones derivadas de la violencia, pues presenciar actos violentos en el caso de la policía, de la Guardia Civil, escuchar testimonios de víctimas en casos de aquellas profesionales de la psicología, del trabajo social, etc. En caso de sufrir alguno de estos síndromes, esto afectaría, pues sin duda, nuestro trabajo a la hora de ayudar a las víctimas.
Algunos de estos efectos son los que aquí os mostramos y de los que os he ido hablando un poquito mientras explicaba los síndromes. Pues bloqueo ante la dureza de los relatos, respuesta silenciadora, y esta pues hace alusión también a esa evasión a la que podemos recurrir cuando una situación nos sobrepasa. El rechazo también que podemos mostrar por este mismo motivo y por supuesto la decepción o la frustración que podemos sentir cuando quizás las cosas pues no salgan como esperamos o cuando la mujer actúe como no pensamos que es lo correcto. Por último, la sobreimplicación, que como hemos comentado antes, pues es tan nociva como la evitación del problema, puesto que si nos llevamos el problema a nuestro terreno personal y lo hacemos nuestro, pues difícilmente vamos a poder ayudar de manera objetiva a la víctima. Para paliar estos efectos nocivos de los que también los profesionales podemos ser víctimas, os traemos algunas pautas. En primer lugar, debemos tratar de identificar y revisar nuestras emociones, nuestros propios recursos, las fortalezas y las debilidades que tenemos como profesionales, el estilo de comunicación que tenemos, cómo culpabilizamos o no, que evidentemente sin querer a las víctimas, la capacidad de respuesta que tenemos ante situaciones imprevistas que evidentemente en este ámbito se van a dar. Y en segundo lugar, pues deberíamos poner en marcha el proceso conocido como vaciamiento o descompresión. De esta manera estaremos expulsando ciertas emociones que puedan estar bloqueando nuestro buen hacer en el trabajo. Cosa que muchas veces pues, pensamos que pueda estar dando una mala imagen de nosotros y de nosotras y como profesionales y resulta pues al final todo lo contrario, ¿no? Para esto lo mejor sería pues generar espacios vitales gratificantes para el trabajo, realizar actividades al aire libre, cultivar alguna pasión, algún hobby, algo que nos guste. Lo ideal también sería en este terreno evitar la temática relacionada con la violencia para momentos de ocio, evitar ver películas o leer libros con esta temática. Deberíamos, en tercer lugar, personalizar un plan. Lo que buscamos, por supuesto, es minimizar pues, los efectos nocivos que pueda tener sobre nosotros y nosotras la exposición continua a la violencia y para ello no hay un plan establecido. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras pues tendrá unas aficiones distintas, le gustarán unas cosas distintas y será eso lo que deba cultivar. Además pues, de otros consejos como practicar el buen humor, aprender a decir que no ante determinadas situaciones y por supuesto establecer límites entre la vida personal y la vida laboral, no llevarse el trabajo a casa. Por último, para concluir, el cuarto paso al que hacemos referencia es el de contar con el equipo. Cuando hablamos del segundo paso del proceso de vaciamiento, damos una pequeña pista sobre esto y es que, bueno, pues sin duda el sacar fuera las emociones negativas que se derivan de la exposición a la violencia no nos hace peores profesionales. Al contrario, ¿no? Nos hace pues, ser conscientes de lo que nos está pasando, de cómo nos estamos sintiendo y compartirlo, ya que con toda seguridad pues no seremos las únicas personas a las que nos esté pasando eso ni nos sintamos así. Por ello, establecer relaciones para así poder trabajar con el equipo no solo nos enriquece como profesionales, que es algo muy importante, sino que hace también que el servicio que ofrezcamos a las mujeres víctimas de este tipo de violencia pues sea aún mejor. Yo con esto concluyo este módulo, pero no quería irme sin antes decir que se os enviará un cuestionario de satisfacción para que lo rellenéis y una vez que tengamos eso, pues se os hará entrega del certificado de asistencia a esta formación. Para cualquier duda, para cualquier consulta, para cualquier aportación que nos queráis hacer, os comento nuestro email al que nos podéis escribir lo que consideréis y os contestaremos a la menor brevedad posible, ¿vale? Nuestro correo es informadora.sim@mancomunidadcondado.com, ¿vale? Lo repito por si a lo mejor informadora.sim@mancomunidadcondado.com, ¿vale? Si alguien considera que nos quiere hacer alguna aportación o algo que no le haya quedado claro, pues estamos abiertas a escuchar cualquier cosa que nos queráis comentar, ¿vale?
Muchísimas gracias por vuestra atención.